No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Yo quiero un novio estúpidamente millonario. Tú sabes que la regla aquí la pongo yo. Si quiera bailar, bailará mi son. Al fin me da igual si hablan mal de mí. A ver cuánto mide lo que traes ahí. Nah, eso no vale nada. Por una mujer de verdad, tú eres puro bla bla. Echa pa' allá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso no dijo Kant. El día de hoy vamos a hablar del mercado sexual y su regulación. ¡Comenzamos! Todo lo hago rico, todo lo hago rico. Sorry for you, bye bye papito. Todo lo hago rico, todo lo hago rico. Todo lo hago rico. Sorry for you, bye bye papito. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Eso no dijo Kant. Me da mucho gusto saludarles donde quiera que se encuentren. Yo les saludo aquí desde la capital del estado de Chihuahua, con un clima esplendoroso de 37 grados centígrados. Los saludo donde quiera que se encuentren, en su trabajo, en su casa, en sus labores, en sus cotidianidades, en su escuela. Donde quiera que estén escuchando este podcast, les mando un saludo afectuoso. Hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante y que viene a ser la continuación de uno de mis primeros podcasts llamados La Matrix y los monjes modernos, que pueden encontrar en mi canal, en Spotify, en YouTube. Y vamos a hablar de la regulación del mercado sexual. Es decir, hoy vamos a vislumbrar aquellas aristas que están enraizadas como constructos sociales en la dinámica de las relaciones entre hombres y mujeres. Y esto incluye, obviamente y por supuesto, el matrimonio. Una cosa que quizás es vox populi, que todos sabemos, pero que apenas se empieza a abordar con estudios realmente antropológicos y sociales, es lo cada vez más difícil que le es a los jóvenes actuales el poder consumar una relación en el matrimonio y formar una familia. Y más allá de los aspectos económicos, que obviamente tienen mucha preponderancia, tienen mucho que ver en el asunto, hoy voy a abordar los aspectos sociales y antropológicos de dicho caso, y para ello me voy a valer de la obra del Dr. Lucas Castillo, un antropólogo español que escribió el libro La teoría Black Pill, que ustedes lo pueden encontrar en Amazon y que es buenísimo, la verdad. Estos temas, como este que voy a tratar, la regulación del mercado sexual, aparte de que ya llevan implícito el tabú de la sexualidad, llevan implícito también el tabú de no querer mostrarse tal como es y como se vive, sobre todo en el hombre. Entonces, estos temas forman parte del entramado de las ideas de la llamada manósfera, es decir, del pensamiento de aquellos hombres que, habiéndose dado cuenta cómo funciona el mercado sexual, pues han decidido abandonar sus pretensiones de encontrar mujer y han pasado de ser lo que se considera una red pill, un hombre red pillado, un hombre despierto, a un hombre black pill, un hombre resignado, un hombre frustrado. De ahí que el libro del Dr. Lucas Castillo se llame justamente así, la teoría Black Pill. Pero esta frustración, esta resignación, no se da simplemente de forma intelectual, sino que estos hombres dentro de la manósfera se resignan porque creen que ya no se puede hacer nada más. Sus pensamientos, sus ideas en ocasiones pueden ser muy radicales, pero pueden ser muy sensatas, ¿no? Y hoy justamente las abordaremos. Una de las ideas principales de los hombres black piliados es que el mercado sexual en las mujeres inicia a la alza de los 15 a los 25 años. La mujer de los 15 a los 25 años se encuentra en su mejor estado sexual, psicológico y físico. Por lo tanto, está a la alza en el mercado sexual. Esto es algo que a lo mejor se sabe, pero no se dice porque se intenta no cosificar a la mujer. Pero son cosas que cuando las ves realmente en cómo funciona la sociedad, te das cuenta que en esa etapa la mujer se encuentra en su mejor etapa biológica, tanto para ser madre, para constituir una familia, etcétera, etcétera. Después de los 25 a los 35 años, de los 35 en adelante, la mujer va a empezar un decaimiento, ¿no? Física, biológicamente, ella va a la baja en el mercado sexual. Entonces la mujer va a tratar de encontrar a un hombre justamente en esa etapa de los 18 a los 25 años. En esa etapa ella se cotiza alto y va a tratar de encontrar un hombre. En el caso de los hombres es totalmente diferente. El hombre se encuentra a la baja de entre los 18 hasta los 35 años.
que no ha alcanzado sobre todo la estabilidad económica. Entonces, el hombre vale en el mercado sexual no por sus atributos físicos, no por sus atributos sexuales, sino por su poder adquisitivo. Es decir, a los 20 años un hombre no tiene poder adquisitivo, y como no tiene poder adquisitivo está a la baja en el mercado sexual. Y a las mujeres entonces les va a llamar la atención el hombre solamente como un simp. Esta palabra simp significa aquellos hombres que sirven para cumplir caprichos de las mujeres, para que las adulen, para que las saquen a pasear, para que les compren cosas, pero no sirve para formar una familia, no sirve para procrear. El hombre encuentra su pico máximo de los 35 en adelante, cuando encuentra estabilidad emocional, física y económica. Aquí empieza la desregulación del mercado sexual, y una queja que tienen todos estos grupos de la manósfera es la siguiente: todas estas mujeres de los 18 a los 25 años le dan rienda suelta a su vida sexual y se acuestan con cuanto hombre quieren y hacen lo que quieren con los hombres. Si quieren se consiguen a uno, luego lo dejan porque están a la alza, es decir, están cotizadas. Ellas pueden darse el lujo de dejar, abandonar, hacer y deshacer con los hombres. Pero cuando ellas llegan a la edad de 35 años o de 30 años se dan cuenta que ahora sí tienen que sentar cabeza y van y buscan a estos pobres hombres que no tienen atractivo físico, que no fueron agraciados, pero que tienen estabilidad económica, y los buscan para casarse. Entonces los hombres despiertos, blackpileados, dicen: yo no me quiero casar básicamente con una prostituta, yo no me quiero casar con una mujer que toda la vida se pasó teniendo relaciones sexuales, acostándose con cuanto hombre tuvo enfrente, y ahora viene conmigo simplemente para que le dé estabilidad económica y formar una familia. Este choque que existe en la manósfera es muy radical y es muy fuerte, porque se ha llegado incluso a una frustración que ha llevado a tiroteos en Estados Unidos de personas que forman parte de los grupos incel. Entonces es una cuestión que está justamente ahí, enraizada dentro del tejido social, pero que raras veces se toca. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar que en países de Latinoamérica alcanzar un estatus económico elevado que permita realmente sostener un hogar, tener una familia, casarse y tener estabilidad económica, te vas a dar cuenta que la cosa se complica mucho más. Pero en esta hora no voy a abordar los aspectos económicos. Estoy hablando justamente de unas cuestiones que implican lo que en otro tiempo se consideró una virtud, como la virginidad. La virginidad, la templanza, la sencillez, la humildad, que justamente por el desbancamiento de los valores cristianos y el avasallamiento de los valores secularistas se ha ido perdiendo de la escena. Hoy la libertad y empoderamiento tanto de los hombres como de las mujeres ha hecho que hombres y mujeres se vean un tanto como rivales a vencer. Y si bien la virginidad no es un concepto médico, es un constructo social que servía justamente para no dinamitar la base que para el hombre es importante, ¿no? De poder lograr tener una familia con una persona que sea guardado y reservado para el hecho. Quédate conmigo en Eso No Dijo Can. Estamos comenzando en este podcast de la regulación del mercado sexual. Continuamos. Yo quiero un novio estúpidamente millonario. Tú sabes que la regla aquí la pongo yo. Quien quiera bailar, bailará mi son. Al fin me da igual si hablan mal de mí. A ver cuánto mide lo que traes ahí. Nah, eso no vale nada. Por una mujer de verdad, tú eres puro bla bla. Muy bien. Uno siempre ha sabido que para ser monje, pues se ha de contar con una vocación espiritual, ¿no es así? Puesto que los votos y que las exigencias que requiere tal camino del monacato, de la vida ascética, pues suele ser bastante duros. O sea, para ser sinceros, estaríamos diciendo que ser monje sería casi una locura, a menos que tengas una vocación espiritual y un llamado que te lleve a cumplir con esos estatutos tan radicales, tan fuertes que implique la vida ascética o religiosa a través del monacato, ¿no? El monje fungió por muchos siglos, sobre todo en el cristianismo, como el estereotipo del hombre más espiritual, más elevado que puede existir. Y es que otra vez, esos votos ascéticos que incluían el servicio, el voto de pobreza como los jesuitas, la castidad que implica a todos los monjes, y los votos de la vida religiosa perpetua, pues no pueden ser cumplidos más que por un puñado de personas en este mundo. Y de entre ese puñado todavía existe un grupo selecto, la élite, la crema de la crema, ¿no? Que a pesar de cumplir todos esos votos, todavía incluían
en su itinerario algunas obras de superoración, como limpiar los pisos del claustro con un cepillo, ponerse a la entrada de las puertas para que los demás monjes los pisen y pasen sobre ellos, mortificar sus carnes con cilicio o cadenas, flagelarse la espalda, orar semanas en ayuno. Sea cual fuere el caso, hay un voto que sobresale por encima de todos estos, y es el voto de la castidad, que implica la renuncia a todo placer sexual. Si te pones a pensar que biológicamente hay dos impulsos que son fuertísimos en el hombre, uno es el sentido de supervivencia, que implica obviamente comer, implica estar vivo, y el otro es el impulso sexual, pues estás realmente yendo en contra de un impulso biológico. Y dado que la naturaleza no reconoce a los individuos, ni tiene nociones de los así llamados dogmas, principios morales, etcétera, la naturaleza en algún momento de la vida despierta estos impulsos. Estamos hablando de que los adolescentes que 12, 13 años empiezan a percatarse de que cuentan con ciertos impulsos sexuales que requieren su desahogo. Entonces, desde los 12 a los 13 años empieza la exploración del cuerpo. Obviamente los adolescentes se encuentran con la masturbación, empiezan a encontrar el placer sexual, y estos impulsos tienen un fin: la perpetuación de la especie. Es decir, estos impulsos sexuales están ahí, como dice Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, están ahí simple y sencillamente para la perpetuación. A la naturaleza no le importa el matrimonio, no tiene nociones de nada de ese tipo de cosas o constructos sociales. Lo único que quiere es la supervivencia y la perpetuación de la especie. Entonces, imagínate un adolescente que inicia sus impulsos sexuales a los 12, 13 años, y luego va a la iglesia y le dicen que la masturbación es mala, que el placer sexual fuera del matrimonio es malo, pero no le dicen qué debe hacer con esto. Y él no está llamado a una vocación de monje, él no está llamado a la virginidad. ¿Qué debe hacer con todos estos impulsos sexuales? Bueno, pues la iglesia no se mete en ese asunto, se deja que nosotros lo resolvamos, y ahí es donde inicia también una vorágine destructiva en la mente, en la reprensión que Freud detectó, ¿no? Estas pulsiones que se ahogan, se reprimen y luego se explayan o se proyectan de otras formas. ¿Por qué? Porque la sexualidad sigue siendo todavía un tabú en nuestros días. Tomás de Aquino relacionaba la castidad, ¿no?, la virginidad, con el verbo castigo, castigar, corregir. Lo hacía con una referencia a la ética nicomaquea de Aristóteles. Castidad toma su nombre del hecho de que la razón castiga a la concupiscencia, que como un niño decía, reprimenda el cuerpo. Ok, esto está muy bien. Este voto de castidad lo vas a encontrar básicamente en todas las religiones y en el mismo grado de importancia. La relación entre el voto de guardarse el placer sexual y la alta vida espiritual no es exclusiva del cristianismo, es exclusiva de todas las religiones. De hecho, en Apocalipsis va a haber una relación entre los vírgenes y la alta espiritualidad, de esos que siguen al Cordero, ¿no? Esos que se guardaron de no tocar mujer. Y esos votos de castidad que se hacen en la Biblia o en las religiones de no tener relaciones son considerados justamente de alta espiritualidad. Es decir, un voto muy loable que implica el guardarse del placer sexual para fijar los ojos en una vida un poco más espiritual. Pero volviendo al tema de los hombres, el voto de castidad puede ser un voto momentáneo en el que tú te privas del placer sexual por cierto tiempo, ¿no? Es decir, si estás casado, pues te privas del placer sexual por un mes o por 15 días, según lo que tú creas puedas aguantar. Si no estás casado y quieres hacer un voto de castidad, pues el voto de castidad es ser perpetuo, porque la iglesia condena la relación sexual, la masturbación y todo tipo de placer sexual fuera del matrimonio. Aquí entramos a un problema, porque vuelvo a repetir, el impulso sexual es biológico, es innato a nuestra naturaleza, está incorporado a nuestra naturaleza con un fin. No es que la naturaleza sea hostigosa con nosotros. Es como hacer un voto de ayuno. Está muy bien, tú puedes ayunar un día, tú puedes ayunar una semana, y si tienes ese carácter y esa templanza y ese poder sobre el cuerpo como los budistas, pues puedes ayunar incluso un mes. El asunto es que tú no puedes vivir sin comer. En algún momento tienes que romper el ayuno porque las necesidades fisiológicas que están incorporadas a ti lo requieren para subsistir. Si bien tú no requieres el sexo para subsistir, también es cierto que estos impulsos biológicos no van a desaparecer. Y hay personas que simplemente no pueden contenerlos, y como no pueden contenerlos, necesitan que se les aclare cómo es entonces que se puede vivir una vida así. Ahí es donde volvemos justamente a el mercado sexual y su regulación. Muchos quizá no lo saben, pero en las culturas antiguas los matrimonios que eran arreglados se arreglaban a temprana edad justamente para prevenir el pecado.
mujeres a los 15 y 16 años estaban listas para casarse, y ni se diga a los hombres, que en el caso de los judíos a los 13 años, pues en el Bar Mitzvah eran considerados ya de primer orden en la sociedad. De ahí que se fuera madurando para llegar pronto al matrimonio. ¿Qué pasa cuando los matrimonios se alargan tanto que se llega al matrimonio a los 35, a los 30, 35, 40 años? Pues estás hablando de una frustración sexual. Y esta frustración es la que se maneja justamente en el tema de la manósfera. Estos subgrupos como los MGTOW, como los incel, como los PUA, como los neomasculinistas, están frustrados. Por de ahí que se denomine el título Black Pill. Están resignados. ¿Por qué? Porque no pueden encontrar una mujer. Porque no son lo que ellos denominan un chat. Un tipo chat es un tipo agraciado, económicamente estable, un tipo atlético, un tipo que es físicamente guapo. No son eso, sino que son el tipo normal, baja estatura, chaparritos, no tan agraciados, sin estabilidad económica, que también tienen y quieren una mujer, pero no pueden lograrlo porque las mujeres de los 20 a los 25 años están cotizadas altísimo en el mercado sexual. ¿Qué pasa con estos hombres? Que aunque tienen todo el deseo de ser los mejores hombres, formar un hogar, tener un matrimonio, etcétera, etcétera, no pueden ni siquiera vislumbrarlo porque las mujeres en las que están en el mercado sexual están en un altísimo precio, por decirlo de alguna forma. Ellos van a seguir su camino, entonces van a lograr su estabilidad económica, van a triunfar en la vida, van a tener éxitos. Entonces esas mujeres van a empezar a voltearlos, pero cuando ya vienen de una vida promiscua. Aquí hablamos entonces de un tema que es sumamente interesante, la virginidad. La virginidad que ha sido dejada de lado como un simple constructo social sin valor, que ayudó muchísimo a mantener nuestros matrimonios de antaño sólidos, estables. Hoy, aunque no nos guste, tenemos que decir que eso ya no vale, que eso representa incluso, como dice la Organización Mundial de la Salud, un atropello a la dignidad de la mujer, y que ese tipo de cosas deben desaparecer. Yo solamente digo una cosa: dinamitar todo es muy fácil, pero construir es difícil. Dinamitar todas aquellas cosas que el cristianismo construyó y abrazó en su seno, que sentenció como buenas y que le dio forma a nuestra civilización, es muy fácil. Muy bien, tú quieres decir que la virginidad está muy mal, que es una de las cosas que denigra a la mujer, que la mujer empoderada no debe tener fijación a ese tipo de constructos sociales y que se puede acostar con total libertad con quien ella quiera. Muy bien, está perfecto. Solamente que no te olvides ni dejes de lado que al hacer eso, también hay hombres que van a considerar por sus valores y principios que estas mujeres no les benefician. Continúa conmigo en Eso No Dijo Can. Continuamos. Tengo las nalgas de bomba nuclear, no de silicona, yo sí sé bailar. Si juegas conmigo te tumbo, te sumo. No estás en mi ranking, se te fue la mama. No estás en mi ranking, se te fue la mama. No estás en mi ranking, se te fue la mama. No estás en mi ranking, no estás en mi ranking, no estás en mi ranking, se te fue la mama. Bueno, ya hablamos de los grupos que existen dentro de la manósfera. Hay un grupo muy interesante que es el llamado grupo incel. Incel viene justamente de la contracción de dos palabras que significa básicamente un monje involuntario. Es decir, la sociedad me está forzando a ser un monje. Yo no quiero ser un monje. Yo no tengo un voto de castidad. Yo no nací para ser virgen. Yo quisiera casarme, quisiera formar una familia, quisiera ser feliz, quisiera tener hijos, pero no puedo porque las mujeres, dentro de las ideas que han abrazado hoy, no están de acuerdo con los principios de antaño. Entonces hay una lucha, hay un choque entre este empoderamiento del mercado sexual de las mujeres y estas viejas y arcaicas ideas que tenemos algunos hombres que provienen justamente del cristianismo y que creemos concretas para poder establecer una familia. Entonces, una de las cosas que los incels reclaman es la insatisfacción romántica, y la insatisfacción romántica es uno de los mayores problemas que enfrentamos en nuestra sociedad y afecta a casi todos los hombres en general. Aproximadamente un tercio, esto lo dice el Dr. Lucas, aproximadamente un tercio de la población masculina no tiene sexo, es decir, no tiene relaciones sexuales, tiene que buscar una prostituta, tiene que acostarse con una mujer, y aun cuando desearan tener una familia, no pueden hacerlo justamente por lo que acabo de mencionar. El sexo en realidad es una cuestión importante para la psique humana saludable, y la mayoría de estos hombres afectados tienen ya 30 años, más de 30 años, y observan cómo las cosas no cambian a su alrededor, ¿no? Entonces, simplemente decirle a los hombres sin sexo que son pecadores, que deben guardarse, que sean mejores, que le echen ganas, pues no es suficiente. La realidad simplemente no tiene sentido tratar este problema diciendo ese tipo de cosas, porque tiene una complejidad psicológica más profunda que requiere estudio y requiere realmente atajar las cuestiones principales.
Recuerdo que en alguna ocasión en una junta de distrito con los pastores metodistas en la área de Monterrey, del área conurbada de Monterrey, estábamos hablando de cuáles eran los problemas que enfrentábamos como iglesia, ¿no? Y uno de los pastores dijo: estoy preocupado porque mis jóvenes no se casan, es decir, 25, 30 años, no salen del grupo de jóvenes, no pueden, es decir, son como niños perpetuos. Y aparte de los problemas económicos, que la iglesia los entiende, que la iglesia obviamente no está haciendo nada para lograrlo, la iglesia no tiene realmente como una ayuda para estos jóvenes, simplemente les dice que es pecado tener sexo, que es pecado masturbarse, que es pecado no guardarse, pero no tiene realmente soluciones concretas. Y una de las cosas que él decía es que está muy preocupado porque sus jóvenes no se están casando. Yo le diría a él, ¿no? Como se lo dije en aquel momento, que no es un problema de la iglesia, este es un problema global. Los jóvenes no se casan porque no hay dinero para lograr llegar al matrimonio, porque no hay estabilidad económica segura, porque las mujeres han cambiado su manera de ver el mundo, de concebir la vida, de concebir a la familia, a los hijos, y porque los viejos valores del cristianismo que le dieron forma a los matrimonios antiguos hoy están desbancados o no tienen presencia en nuestra sociedad secularizada. Entonces necesitamos una forma efectiva de abordar el problema, que es un problema muy complejo, del que apenas estamos empezando a recopilar información. Y la realidad es que también tenemos que crear una retórica más útil, una retórica que ya abandone esa idea de que si estás soltero estás pecando, o simplemente tomar la base del pecado como plataforma para abordar el tema. Una retórica más útil, en la que se utilice a los demás de forma correlacionada, óptima, ¿no? El primer caso es reconocer que existen incels, monjes involuntarios, en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, en nuestras familias, que quizá no lo comentan, que quizá no lo dicen, que luchan con el problema de decir: quiero casarme, quisiera formar una familia, estoy frustrado, veo a las mujeres, las deseo tener a una mujer que me ame, que me comprenda, pero estas mujeres están desbocadas. Muchas veces pensamos: quizá te estás fijando en una mujer que no es la indicada. Bueno, si así fuera, no sería un problema global, ¿no? No es un problema de selección, es un problema que tiene factores culturales, económicos y sociales opresivos. Por ejemplo, estándares de belleza, clasismo, selección, bueno, que entra dentro del clasismo, que es muy particular, que engendra desigualdad. Y estos factores contribuyen justamente al sufrimiento generalizado de estos hombres que no llegan a alcanzar el clímax de su vida como tal y reflejarse en la sociedad como una persona que ha logrado pues el clímax. Entonces, estas personas que no tienen relaciones sexuales independientemente de cuánto lo deseen, a diferencia de otras que simplemente eligen abstenerse de tener relaciones sexuales, son generalmente hombres. Vuelvo a repetirlo, porque en el mercado sexual las cosas se regulan de forma diferente. Hay una cosa que la iglesia debería hacer, lo digo desde mi perspectiva. La iglesia debería apoyar a los jóvenes a que logren estabilidades en sus vidas a temprana edad, consumando el matrimonio, pero ayudándoles con el matrimonio. Yo qué sé, ¿no? Te quieres casar, están decididos, se aman. Nosotros como iglesia vamos a pagarles un año de renta para que logren empezar a dar los primeros pasos. Eso sería un apoyo impresionante a la economía. Luego cambiar la retórica en cuanto a cómo formular realmente la visión correcta en cuanto a cómo la mujer debe ver al hombre y cómo el hombre debe ver a la mujer. El hombre no es una cartera de billetes y la mujer no es un pedazo de carne. Lamentablemente, una vez en un encuentro de mujeres en el que llevé a mis hermanas, la mujer que estaba predicando le dijo a las mujeres: tomen una libreta, dijo, ya no tienen esa libreta al hombre que quieren, si lo quieren con ojos azules, rubio, de 1.90, que tenga mucho dinero. Este tipo de ideas estúpidas hace que la mujer vea al hombre como una cartera, y luego por el otro lado en la sociedad se nos inculca ver a la mujer como un pedazo de carne. La iglesia debe cambiar la retórica en cuanto a cómo debemos vernos y cuáles son los principios que le dieron valor justamente a los matrimonios cristianos del pasado, que lograron justamente prevalecer en medio de toda la vorágine destructiva del mundo. Hoy nos enfrentamos a retos obviamente difíciles, pero si la iglesia no cambia su retórica, la cosa va a seguir igual. Quédate conmigo en Esto No Dijo Can, continuamos. Eso no vale nada. Por la mujer de verdad, tú eres puro bla bla. Echa pa' allá. Todo lo hago rico. Todo lo hago rico. Todo lo hago rico. Quisiera cerrar con esto. En alguna ocasión estaba platicando con
un amigo del tema y él comentaba que estas personas, los incels, los célibes involuntarios, los monjes modernos, son monjes porque solo quieren salir con mujeres atractivas y exitosas. Yo creo que hay otra definición para ellos. Esos son los simp. Los simp que simpean a las mujeres son estas personas que abren sus cuentas de TikTok y están siguiendo a esas mujeres bellísimas, ¿no? Actrices de Hollywood que les dejan mensajes, que son como una suerte de mandilón romántico que se emociona mucho con esas mujeres, pero es diferente al incel, ¿no? La noción de que los incel tienen estos estándares anormalmente altos de rechazar a las mujeres feas es tan complicado de entender como complicado entender el tema de la manósfera en sí. Muchos incels nunca han tenido la oportunidad de rechazar a una mujer, eso es lo que probablemente no se entienda, ¿no? En cambio, el problema es que ni siquiera saben lo que es recibir atención de una mujer. Es decir, un joven no se convierte repentinamente en un incel como si abrazase una ideología. Él pasa por la adolescencia y determina, pasados los años, en una serie de discriminación de valores e ideas que los demás no lo encuentran físicamente atractivo. Entonces él mismo puede llegar a la conclusión por su propia voluntad de que quizás no le atrae a las mujeres. La gran mayoría de los incels y de los hombres en general que se encuentran con este problema quieren salir con alguien a quien consideren su pareja. No quieren salir con Scarlett Johansson o no quieren salir con Gal Gadot. Quieren salir con alguien a quien consideren su pareja. Un looks match, es decir, alguien a que vean del sexo opuesto que esté a un nivel relativo igual de atractivo de él mismo. ¿Qué te puedo decir? Todos sabemos que no podemos tirarle a mucho más. Y si ya eres incel, ya estás lidiando con un problema de autoestima. Entonces, ese problema de autoestima te va a llevar a mantenerte justamente en medio o por debajo de la línea. Las mujeres generalmente se emparejan con alguien más atractivo que ellas. Los hombres generalmente se emparejan con alguien menos atractivo que ellos. Y este tipo de proceso de selección se desarrolla una y otra vez en los gráficos que trata el doctor Lucas. Sí, el doctor Lucas dice una y otra vez que los incels, que los célibes involuntarios, están buscando simplemente una pareja. Lamentablemente, la tendencia dice que las mujeres se han vuelto mucho más selectivas que los hombres a la hora de escoger las coincidencias. Es decir, vuelvo a repetirlo, las mujeres, que quede claro, según los gráficos y las encuestas que se ha hecho personalmente de boca de ellas, las mujeres, la gran mayoría de las mujeres encuestadas, se han vuelto mucho más selectivas en lo que buscan en un hombre a la hora de buscar para llegar al matrimonio. Y en la mayoría de los casos, lo que buscan en el hombre es poder adquisitivo. Gracias por haber estado en Eso No Dijo Kant. Hasta luego.